Golpe millonario al Huachicol en Veracruz. Sí, otro golpe fuerte contra el Huachicol, esta vez en Veracruz, porque fuerzas federales aseguraron más de 250,000 litros de hidrocarburo en el municipio de Perote y detuvieron a 8 personas que operaban una empresa de manejo de residuos peligrosos, pero que en realidad era una fachada para almacenar y vender combustible robado. Sí, una empresa que fingía cuidar el medio ambiente mientras drenaba al país millones de pesos. Este operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Pemex. Todo se realizó después de una investigación que reveló que la empresa que se presentaba como recicladora en realidad era un punto de concentración de Huachicol. Cuando los agentes federales entraron, encontraron pipas, tanques, documentos y equipo electrónico que confirmaba la operación clandestina. 8 hombres fueron arrestados en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público. Y el resultado del cateo fue impresionante. 12 pipas, un inmueble completo y más de 250,000 litros de hidrocarburo ilegal. Según el reporte oficial, este decomiso representaba una pérdida económica de casi 250 millones de pesos para la delincuencia organizada. Es decir, un solo golpe que impacta directamente en la estructura financiera del robo de combustible. Y no es menor. Veracruz sigue siendo una de las rutas más calientes del país en el tráfico de hidrocarburos. Todo esto ocurre apenas unos días después de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, revelara en el Senado que el gobierno federal ha decomisado 98 millones de litros de combustible solo en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum. Un dato que no solo presume resultados, sino que deja claro que la batalla contra el Huachicol no ha terminado. Harfuch incluso confirmó que entre los casos más graves está la red de corrupción detectada en Tampico, donde un buque descargó 10 millones de litros de hidrocarburo con el apoyo de servidores públicos y hasta de un vicealmirante de la Marina. Entre los detenidos en aquel caso se encuentra el vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Farías, lo que dejó ver que el Huachicol no solo se combate en las calles, sino también dentro de las instituciones. Esa es precisamente la parte más delicada de este tema. Los tentáculos del robo de combustible tocan niveles altos de poder, tanto civiles como militares. Y aunque la detención en Perote parece otro éxito, también pone sobre la mesa el tamaño real del negocio. Porque más allá del aseguramiento, este golpe tiene un fuerte peso político. Primero, porque ocurre en Veracruz, un estado que durante años ha sido clave en el tráfico de combustible. Y segundo, porque Harfuch se consolida como la figura más visible de seguridad del nuevo gobierno, marcando su estilo operativo, mediático y con resultados concretos. Pero también hay un mensaje entre líneas: la tolerancia cero no distingue uniformes ni colores. Y eso, en un país donde la corrupción muchas veces se disfraza de jerarquía, podría ser la clave para limpiar de raíz el negocio del Huachicol. El operativo de Perote no es un caso aislado, es parte de una estrategia nacional que busca cortar las venas económicas del crimen organizado. 250,000 litros menos de combustible ilegal, 8 detenidos y una señal clara: el Huachicol ya no opera con la impunidad de antes. Ahora falta ver si estos golpes se traducen en sentencias firmes, porque si algo ha demostrado el país es que detener es fácil. Lo difícil es que los verdaderos responsables paguen. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Basificaciones panistas y reclamo morenista. El Cabildo de Veracruz volvió a encenderse, porque entre reclamos, videos proyectados y frases cruzadas, la alcaldesa Patricia Lobeira y los regidores de Morena
se enfrascaron en una discusión por la basificación de 51 empleados municipales, algunos con sueldos que van de los 30 hasta los 50,000 pesos. El tema revivió viejas heridas políticas y dejó al descubierto algo que pocos reconocen, que en política tener la razón no sirve de mucho si no sabes mover la jugada. Todo esto comenzó cuando en la sesión de Cabildo, la alcaldesa Pati Lobeira presentó un punto informativo sobre el sindicato municipal. Pero antes de que los regidores morenistas reaccionaran, les proyectó un video de febrero donde ellos mismos habían votado a favor de modificar las condiciones laborales del sindicato. El 26 de febrero del 2025, donde por unanimidad, incluidos los regidores de Morena, aprueban las condiciones generales de trabajo, donde viene ahí cuántas plazas se van a otorgar al sindicato y está aprobado el 20. Es decir, la misma base de la que hoy se quejan, ellos ya la habían aprobado meses atrás. Y fue ahí cuando la discusión se salió de control. El regidor morenista, Daniel Lois, tomó la palabra y lanzó una crítica directa. Según él, al menos 10 de los nuevos basificados son personas muy cercanas a la alcaldesa. Nos hace fuera de orden, nos hacen aquí sobre la sesión en la cual votamos a favor de los acuerdos con el sindicato. Queremos mencionar que no estamos en desacuerdo y legalmente el sindicato tiene sus obligaciones, sus leyes, que se ha visto en redes sociales una lista en la cual la gente, o por lo menos no estamos de acuerdo a mucho de lo que se ve ahí, si bien de manera legal lo pueden hacer, no se habla de una manera ética. El gran problema del ayuntamiento es que tenemos de 3.600 millones de pesos que hay de presupuesto, se gasta hoy en nómina alrededor de 1.600. Algunos o algunas, incluso exdirectoras, directores o familiares de ediles con sueldos de hasta 50,000 pesos mensuales. Hasta ahí, aplausos para el regidor. Hay que reconocer esta información. También pidió que se aclarara con qué salarios estaban sindicalizando y si de verdad existía la equidad en la lista. La preocupación es entendible. Con más de 6,000 empleados municipales y una nómina de 1.600 millones de pesos, pues agregar 7 millones más en sueldos fijos no pasa desapercibido. La alcaldesa respondió con calma, Patricia Lobeira, pero con estrategia. Recordó que el sindicato es autónomo y que el cabildo solo recibe la información, no decide quién entra o no. Y con un toque político lanzó la estocada. Los que hoy se desgarran las vestiduras fueron los mismos que votaron esto en febrero pasado. Y sí, tenía razón, porque los morenistas aprobaron aquellas condiciones laborales cuando todavía no existía, hay que decirlo, una jefa política que alineara la narrativa como hoy, pasadas las elecciones, lo hace Rosa María Hernández Espejo. Ahí está el error, en la operación política, no en la intención. La intención se las aplaudimos, pero si la intención no tiene un aterrizaje político correcto, pasan estas mismas cosas que vimos la semana pasada. La regidora de Movimiento Ciudadano, Belén Palmero Sexome, también intervino y puso el dedo en la llaga al recordar que el cabildo no decide quién se sindicaliza y que todos los trabajadores tienen derecho a esa base. De paso, le dio un jalón de orejas a Morena por haber guardado silencio durante 3 años y ahora, en el cuarto, querer capitalizar el tema como si fuera nuevo. Mientras tanto, las regidoras panistas defendieron a la alcaldesa, pues cómo no, y pidieron respeto ante los señalamientos, aunque en los pasillos se comenta que varios de esos nuevos basificados tienen más que méritos, tienen buenas conexiones, pero en el fondo, el debate no es solo laboral, sino político. Patricia Lobeira busca cerrar su administración con su equipo protegido y los morenistas intentan ganar la narrativa, mostrando transparencia y defensa del pueblo. Pero hay una diferencia entre ganar el discurso y ganar la partida, porque si ya habían votado el tema meses atrás, lo que hoy vimos fue más bien una batalla por recuperar terreno político, no por cambiar una decisión. Al final, todos tienen un poco de razón. Los regidores de Morena por señalar los favoritismos y Patricia Lobeira por recordarles que ellos mismos firmaron la hoja de ruta. Pero la lección es clara.
En política no basta con tener razón, hay que saber cuándo y cómo usarla. Noticias locales. Curva de terror en Veracruz. Una noche que parecía normal terminó en terror sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho en el puerto de Veracruz. Dos jóvenes que viajaban en motocicleta volaron por los aires después de perder el control y estrellarse contra una palmera. La escena fue impactante. Sangres, cascos destrozados y una moto partida en dos. Todo ocurrió frente a la Plaza Magisterial, una zona que muchos automovilistas reconocen por sus curvas peligrosas y por su falta de vigilancia. Ahora, para las personas del puerto de Veracruz que ni saben cuál es la Plaza Magisterial, pues es la que está pasando apenitas lo que es el acuario de Veracruz. Bueno, el acuario, ahora como le puso el gobierno morenista en su momento de Cuitláhuac García. Pero estos jóvenes, ambos de unos 30 años, viajaban en una moto Apache 200 negra a toda velocidad, cuando al tomar la curva simplemente no lograron controlarla. La moto se subió al camellón, chocó con una palmera y los dos salieron volando hasta el carril contrario. El golpe fue brutal. Quedaron tirados en el asfalto con heridas en la cabeza y el rostro, pese a que llevaban casco, destrozado. Los testigos no tardaron en llamar a los cuerpos de emergencia. Vecinos y conductores que pasaban por el bulevar corrieron a ayudarlos mientras pedían apoyo a la Cruz Roja. Según los primeros reportes, los motociclistas son vecinos de la colonia Formando Hogar, una zona popular del puerto de Veracruz. Su estado de salud se reporta como grave, pero estable. Pero este accidente no es un caso aislado. El Boulevard Manuel Ávila Camacho se ha convertido en una pista sin control. Motociclistas, autos deportivos y choques constantes cada fin de semana. Pese a las campañas de prevención, pues las autoridades municipales no han reforzado los operativos y las cámaras de vigilancia apenas sirven para registrar tragedias y no para evitarlas. Y es cierto, la imprudencia al volante mata, pero también hay una responsabilidad compartida, porque en una ciudad donde las calles carecen de mantenimiento, carecen de señalización y de control de velocidad, los accidentes dejan de ser casualidad y se vuelven una consecuencia. Este accidente en el bulevar vuelve a recordarnos que la velocidad y la soberbia no combinan con el asfalto, pero también que la falta de supervisión sigue cobrándose vidas. Mientras tanto, dos jóvenes más se debaten entre la vida y la muerte y el Boulevard de Veracruz sigue sumando víctimas, curvas peligrosas y silencio oficial. La noche terminó con sirenas y luces rojas reflejadas en el mar y aunque este caso podría quedar solo como una nota más, quizás valdría la pena preguntarnos: ¿cuántas palmeras más deben llenarse de flores para que las autoridades tomen en serio la seguridad vial en el puerto?